Ya estamos grabando, adelante. Bueno, gente ya del CAD hay bastante. Esta actividad forma parte del programa que tenemos de formación, de capacitación, o sea, por un lado está lo que tiene que ver con la oferta estatal de formación en estas cuestiones, y por otro lado está la que nos autogestionamos del propio equipo, digamos, que tiene que ver con formación, capacitación, supervisión, y en ese sentido, nada, charlando un poco, había pensado en la persona de ustedes, ya lo voy a presentar ahora bien, pero sobre todo por la claridad con la que transmite, ¿no? Para quien no lo conocen, Jorge Marwan Kraus, él es psicoanalista que reside, trabaja en Madrid, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, específicamente del Departamento de Investigación y Psicología en Educación, y además es profesor también del máster en psicoanálisis y teoría de la cultura, también de la Universidad Complutense de Madrid. En lo que hace también su propia actividad, dicta su seminario de forma online a partir de ese tiempo también último, sobre clínicas psicoanalíticas, sobre la interesante aventura que son los textos de Lacan, y con una lectura también bastante interesante a la hora de transmitir eso. Nada, pensamos en Jorge porque, repito, tiene una claridad a la hora de transmitir. Esta es una hipótesis personal, pero creo que al ser España quizá un lugar donde el psicoanálisis no circula de modo tan fluido, o sea, no fluye tanto como en otros países como Argentina, por ejemplo, la obligación a la claridad es como mucho más fuerte, y la discusión con colegas que no son quizá del palo también obliga a uno a ser cada vez más claro y preciso a la hora de transmitir. Un poco la idea era que hablemos un poco de entrevista, de cuestiones, ciertos axiomas básicos, porque es lo que, independientemente de las profesiones que aquí tenemos, todos en algún momento hacemos, pero usted también, digamos, muy gentilmente propuso un poco hablar de estructuras, de posiciones, y articularlo también con la película American Psycho, que creo que la mayoría la ha podido ver, y que representa un paradigma de lo que muchas veces nos preguntamos en el CAD, que es, si bien no trabajamos con diagnóstico estructural, sí trabajamos muchas veces con el ojo puesto en posibles estructuras, porque, bueno, implican diferentes modos de intervención, ¿no? Y la psicosis y la perversión siempre también están ahí como generando una pregunta. Pero bueno, tiendo a hablar demasiado, así que me callo, y todo suyo, Jorge. Gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias, Hernán, muchas gracias por la invitación. Hablamos de claridad y claro, hoy la claridad es todavía más importante, ya que, bueno, según me ha explicado Hernán, las personas que me escuchan son de muy diversa formación. Hay menos psicoanalistas que en otras ocasiones, así que como participantes de mis seminarios o de mis cursos, así que yo intentaré ser lo más claro posible y hablar a personas casi que ni siquiera tengan formación en psicología o en psicología clínica, que es de lo que voy a hablar un poquitín más, y que puedan seguirme y preguntarme, por supuesto. Les ruego que me interrumpan durante la charla, no obstante, al final, no sé, yo a lo mejor hablo 3/4 de hora, 1 hora como máximo, dejamos un tiempo, por supuesto, de debate. Había sugerido a Hernán, bueno, para tener al menos un ejemplo clínico al que yo pueda referirme, un caso que a mí me parece además un buen ejemplo cinematográfico, que es el de la película de American Psycho, que está protagonizada por Christian Bale. El personaje, Patrick Bateman, es un buen ejemplo de algo que nos podemos preguntar respecto a lo que yo voy a intentar explicarles un poquito hoy. Como ustedes hacen entrevista y una entrevista de valoración, me pareció importante darles algunas referencias básicas, obviamente, porque no tenemos tanto tiempo, de lo que en psicoanálisis se considera y se distinguen como estructuras, normalmente se dice estructuras de personalidad o estructuras clínicas, siempre hipotéticas. Ahora iré explicando estas cuestiones con las que trabajamos.
¿Por qué me parece muy importante? Y porque además es algo que también en el grado, en la Facultad de Educación, donde yo trabajo, en las asignaturas de psicología, siempre intento explicar. Porque en base a la hipótesis diagnóstica de la estructura que podemos hacer de un sujeto, en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito de la educación o en el ámbito de la clínica o de la intervención social, podemos hacer un pronóstico de su evolución. Esto tiene su importancia porque la clínica, en contra incluso de lo que esperábamos los propios psicoanalistas, empezando por Sigmund Freud, tiende a indicar que las estructuras, una vez que se establecen, y se establecen en los primeros años, entre los 2, 3 y 4 años de vida, permanecen para siempre, ¿no? Es algo llamativo, pero que la clínica tiende a corroborar, al menos en los que compartimos este tipo de información y de intento, ¿no? de investigar al ser humano. Es una división bastante simple porque aludimos, especialmente desde cierta orientación psicoanalítica, la que estudia en particular los textos de Lacan, de Freud y de Lacan, aludimos solamente a 3 estructuras. Es decir, que repartir la población general, el ser humano, en 3 estructuras o en 3 organizaciones psíquicas, podríamos decir, bueno, es una simplificación que de entrada suena bastante exagerada, ¿no? Y que hace sospechar eso, ¿no? Un intento de simplificación que puede parecer excesivo. La cuestión es si es operativo para nosotros y si tener de alguna forma en la mente esta distinción a todas las personas que hacen entrevistas de valoración, ya digo que en cualquiera de los ámbitos, nos puede servir, nos puede orientar, puede ser operativo o no. Lo primero que hay que insistir es que son hipótesis diagnósticas que no se pueden asegurar, que no se pueden corroborar de manera absoluta y que desde luego no son para firmar, confirmar o etiquetar a ningún sujeto. No es para poner en ningún informe diagnóstico, no es para definir con certeza ninguna previsión de conducta o de evolución de un sujeto, ¿no? Eso lo primero. Es simplemente una hipótesis de trabajo orientativa y que nunca se puede confirmar. Yo a veces medio en broma digo que después de 18 años de análisis que llevaré, de análisis personal, no sé, no puedo asegurar qué estructura tengo yo, ¿no? Me parece que es una buena manera dejar siempre la hipótesis abierta porque siempre nos podemos sorprender tanto de los sujetos que entrevistamos como de nosotros mismos como sujetos. Así que puede tener su importancia, aunque nunca se pueda corroborar, tanto en la intervención como en la evolución, como en el pronóstico y bueno, en eso que quizá un poco idealistamente llamamos reinserción en los casos en los que ustedes pueden trabajar. 3 organizaciones, por tanto, ¿no? Llamamos estructuras a una organización más o menos estable que se reafirma en la adolescencia, pero que se establece en la primera infancia y que se mantiene estable toda la vida. Quien se organiza de una determinada manera al nivel de que vamos a hablar, se mantiene esa organización, ¿no? Ya digo que esto se observa de manera un poco sorprendente, porque no era lo esperable quizá, ¿no? Se podía esperar que una estructura, una organización determinada pudiera cambiar a lo largo de la vida, dependiendo de las circunstancias, pero no es así. Hay ciertos aspectos que se mantienen y la organización a nivel general se mantiene. Otra cosa es que aparezcan o no aparezcan síntomas. Esa es otra cuestión que ahora comentamos. Esas 3 estructuras, tradicionalmente, según la clínica psiquiatra tradicional, se han llamado estructura neurótica, estructura psicótica y estructura perversa. De entrada, los nombres clínicos son esos.
no son nombres que a mí me entusiasmen porque obviamente llevan una carga de prejuicio, incluso de prejuicio moral, ¿no?, muy importante, especialmente en el caso de la estructura psicótica y de la estructura perversa. No es esa la idea, y en cualquier caso, como cada una de las estructuras responde a una organización que está comandada por un mecanismo determinado, ahora explico un mecanismo ante qué, ¿no?, ante qué responde ese mecanismo, pues me parece que el mecanismo particular de cada estructura le puede dar un nombre que conlleve menos prejuicio moral a la hora de pensar estas estructuras. De esta manera, a la estructura neurótica la podemos llamar estructura de represión, ahora explico qué es lo que se reprime. A la estructura perversa la podemos llamar estructura de desmentida, y a la estructura psicótica la podríamos llamar estructura de rechazo. ¿Qué se reprime en la neurosis, en la estructura neurótica? ¿Qué se desmiente en la perversa? ¿Y qué se rechaza en la estructura psicótica? Desde una perspectiva sencilla, lo que se rechaza es el dolor, como el exceso de dolor. Un exceso de dolor, si quieren, una frustración excesiva que todos tenemos que manejar, ¿no?, ese exceso de dolor o exceso de frustración de una determinada manera. En la estructura neurótica, en la neurosis, ese dolor se reprime. Reprimir es, la represión hace plantear como una presión continuada, una presión y una represión, una segunda presión, ¿no? Es como tapar algo. El dolor se tapa, está, pero se tapa. El problema de taparlo es que, bueno, tiende fácilmente a salir. Es como si estamos barriendo, ponemos la basura debajo de la alfombra, pues fácilmente tropezamos, la alfombra se mueve y la basura pues sale, ¿no? Esa es la idea de la represión neurótica. En el caso de la estructura perversa, la desmentida, el mecanismo de desmentida, algunos dicen renegación, es que el dolor no es que no se vea, no es que no se perciba, pero se desmiente, se hace como que no está, ¿no? Ese sería el planteamiento de la desmentida. Se desmiente la frustración, se desmiente que el sujeto tenga que pasar o tenga que sufrir eso, ¿no?, ese dolor o esa frustración. De alguna forma esa limitación para vivir, ¿no?, que sería el soportar, el sufrir, el tener que acometer esa frustración o ese dolor. La tercera, el rechazo. En la estructura psicótica no he encontrado mejor palabra, hay palabras más técnicas que no voy a utilizar aquí. La idea de rechazo es la de expulsar eso, es como expulsarlo fuera del campo psíquico del sujeto. Es decir, que no es que se haga como que no está o se tape, sino que directamente se expulsa o se rechaza, se pone fuera del campo psíquico. Se intenta evitar echándolo, dejándolo fuera, ¿no?, expulsándolo. Por tanto, estructura de represión, neurosis o estructura neurótica, estructura de desmentida, perversión, estructura perversa, y estructura de rechazo del dolor en el caso de la estructura psicótica. No es lo mismo decir estructura psicótica que psicosis, porque cuando hablamos de psicosis o de neurosis o de perversión, tendemos a hablar más de la estructura cuando se manifiesta sintomáticamente. Pero una cosa es la manifestación sintomática, que se puede producir o no, y otra cosa es la organización de base, ¿no? Y a esa organización de base la podemos denominar así. Parece una división simple que de alguna forma nos hace demasiado, nos pone demasiado en tres cajones generales a todos los seres humanos, pero hay que decir lo que os decía al principio, lo que les decía al principio, que nunca podemos estar seguros y que luego
dentro de cada estructura las manifestaciones son totalmente singulares y diferentes y responden, eso sí, a las particularidades de cada sujeto y de la historia de cada sujeto. Así que no podemos estar seguros, pero como hipótesis de trabajo nos puede ayudar porque en función de la estructura aprendemos, nos relacionamos, de alguna forma avanzamos en el camino este tan difícil, tan complejo para todos que es la vida. Este tipo de diagnóstico, vamos a decir estructural, que tiene que ver, al decir estructura, tiene que ver con una conformación a lo largo de la vida o de la historia del sujeto, ya digo que se establece en la primera infancia, es básicamente diferente de otra modalidad de diagnóstico, un poco más familiar seguramente para todos ustedes, que es el diagnósticos que yo llamo descriptivos porque se basan en la descripción de una conducta, normalmente de las conductas sintomáticas de los sujetos, o sea, de los síntomas. En función de los síntomas que presenta un sujeto en un momento determinado, se le atribuye en los diagnósticos descriptivos que describen conductas, se le atribuye un trastorno u otro, un desorden. Se habla de desórdenes mentales o de trastornos en este tipo de diagnósticos u otro. ¿Cuál es el problema de los diagnósticos descriptivos, de los que elaboran categorías a veces cada vez más complejas de trastornos? El problema es que al no responder a una estructura estable en el sujeto, no nos dicen o no nos pueden decir del todo qué podemos esperar, cómo puede ser la evolución de ese sujeto. Quedamos un poco a expensas de, ahí sí, de todas las diferencias individuales que puedan surgir. De alguna forma el trastorno es variable. Puede aparecer, puede desaparecer, puede manifestarse de una manera, puede manifestarse de otra. Al contrario que la estructura, que como digo, tiende a la estabilidad, tiende a mantenerse. Puede hacerse, sintomatizarse o no, pueden aparecer síntomas o no, pero la organización de base en cada estructura subjetiva tiende a mantenerse. El hecho de que sea variable este tipo de diagnósticos no estructurales, sino descriptivos, hace que las clasificaciones vayan variando muchas veces de año en año, ¿no? Lo que la ciencia médica, la psiquiatría o la psicología clínica considera y define como trastornos van cambiando. Y a veces esos cambios no siempre obedecen a criterios clínicos, ¿no? A criterios de observación y discusión clínica. A veces obedecen a otros intereses, ¿no? Incluyendo intereses comerciales, ¿no? Intereses de las farmacéuticas, etc. Obviamente no voy a entrar por ahí, pero sí quería mostrarles por un momento, y esto yo luego también se lo puedo enviar a Hernán para que tengan esa referencia. Comparto la pantalla para que vean una forma de establecer un abanico general, titulado Panorama General del Diagnóstico Descriptivo en Psicopatología, eso que llamamos los trastornos. Hay diferentes clasificaciones, no voy a entrar ahora en esta cuestión de las diferentes, pero así, para que tengan un panorama general, yo he establecido 11 tipos de trastornos, que suelen ser los más diagnosticados de esta manera, que tienen en esta relación rápida, ¿no? Empezando por trastornos de personalidad, donde, por cierto, el primero de ellos, el primer tipo de ellos, trastorno por impulsos, estarían las psicopatías, ya pensando en el caso que les sugerí, ¿no? En el caso de la película de American Psycho. Bueno, trastornos por impulsos, depresiones y caracteriopatías dentro de los llamados trastornos de personalidad.
Depresiones, bueno, no voy a explicar todos para ir hacia donde nos interesa más, pero para que vean el abanico: trastornos de personalidad, trastornos por ansiedad, sexuales, trastornos de tipo psicótico, psicosomáticos, trastornos de la conducta motora, trastornos por abuso y maltrato, trastornos del sueño, del control de esfínteres, del aprendizaje y trastornos del desarrollo. Es una clasificación arbitraria, como todas, hecha para intentar agrupar los diferentes tipos de conductas sintomáticas que nos podemos encontrar en los sujetos. El problema en general de estos diagnósticos es que si hacemos un diagnóstico que en el caso de la película, ¿no?, del personaje de la película, Patrick Bateman se llama el personaje, obviamente es una psicopatía, ¿no? No nos dice nada más que eso, que su conducta es agresiva, destructiva, violenta, y no nos dice demasiado de qué estructura hay debajo de eso. Patrick Bateman es un psicópata, por supuesto, pero ¿es una estructura psicótica, es una estructura perversa o es una estructura neurótica? Porque en función de eso, su psicopatía se manifestará de forma diferente, y lo esperable, el pronóstico, la posibilidad de reinserción, etcétera, también va a ser un poquito diferente. Bueno, esa es la idea. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para avanzar en la explicación, pero simplemente querían que tuvieran un ejemplo arbitrario como todos. Cualquier clasificación, por muy utilizada, globalizada que esté, responde, cualquier clasificación que se base en trastornos, en una descripción de los síntomas y en una agrupación de personas con síntomas parecidos, es arbitraria. No sé, una anorexia, por ejemplo, ¿no? Igual que la psicopatía, nada tiene que ver cuando se produce en un sujeto o en otro, más si es un sujeto con una estructura psicótica o en otro sujeto, por ejemplo, con una estructura neurótica. Un segundo aspecto, aparte de que nunca podemos confirmarla, hablo ya más específicamente de los diagnósticos estructurales, de los 3 que ya he nombrado. Otra dificultad que nos encontramos en cualquier diagnóstico es que ese diagnóstico tiene que responder a 3 elementos diferentes. Está condicionado, vamos a decir así, por 3 registros o 3 niveles diferentes. Y eso hace más difícil establecerlo, ¿no? Más difícil todavía establecerlo. ¿Qué 3 niveles son esos? Pues eso que podríamos llamar el potencial innato, lo innato, las capacidades innatas en un sujeto, aquello con lo que nacemos, el potencial con el que nacemos. Un segundo nivel, que sería el nivel de desarrollo que podemos tener, que podemos alcanzar de ese potencial innato. El desarrollo o no desarrollo, el desarrollo o el déficit en ese potencial, en esas capacidades potenciales. Obviamente esto dependerá de muchas cosas, como por ejemplo el entorno, la estimulación, la educación, todos estos aspectos. Pero hay todavía un tercer nivel que dificulta la posibilidad de un diagnóstico, que sería el nivel del síntoma. A veces aparecen síntomas, a veces no aparecen síntomas, y a veces ese déficit en el desarrollo del potencial puede ser producido por una falta de estimulación, por ejemplo, en el entorno o en el ambiente, pero también a veces puede ser producido por un síntoma. Los síntomas, la palabra síntoma ya indica que de lo que estamos hablando tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, la fiebre tiene que ver con otra cosa, está causada por ejemplo, por la gripe, ¿no? La fiebre simplemente es el síntoma, y esa manifestación del síntoma a veces se confunde con la propia enfermedad e incluso con lo que pensamos que puede ser la estructura del sujeto.
vemos síntomas de angustia. Ahora hago una rápida descripción de las tres estructuras diferentes, síntomas que pueden aparentar, no sé, por ejemplo, una ideación obsesiva, que es más propia de una estructura neurótica, y sin embargo puede no ser, puede aparecer también en otras estructuras, ¿no? La ideación obsesiva, ideas que se nos repiten y nos invaden y que no nos podemos desembarazar de ellas. Es decir, que tres niveles a la hora de plantear y de considerar una estructura: el potencial innato, el desarrollo o el déficit que alcance y el síntoma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no hay mucho desarrollo de las capacidades, ¿no? De las capacidades que todos podamos tener, la estructura puede no estar muy decantada, es más difícil de valorar. Cuando hay poco desarrollo de nuestros recursos intelectuales, de nuestros recursos simbólicos, de nuestros recursos sociales, no sabemos del todo si esa falta de desarrollo puede tener que ver con una determinada estructura o simplemente que ese desarrollo está pendiente y no se ha realizado todavía. Eso hace que haya muchas, a veces, yo el primero, muchos equívocos, muchas equivocaciones a la hora de establecer hipótesis diagnósticas. A veces la falta de desarrollo de los recursos puede confundirse fácilmente con una estructura psicótica, por ejemplo, ¿no? En la que los recursos simbólicos a veces están ya menos desarrollados. Así que el apartado del déficit o del desarrollo de los recursos también es un elemento a tener en cuenta a la hora de valorar. Bueno, doy algunas indicaciones rápidas de cuando escuchamos a un sujeto en una valoración, qué indicadores, qué indicios nos pueden hacer pensar, nunca asegurar, repito, que estamos ante una de las tres estructuras. Empezando por la estructura psicótica, ya he dicho que tiene que ver con un mecanismo básico que es el rechazo, el poner fuera el dolor. El ponerlo fuera quiere decir que sus recursos, sus mecanismos de defensa de ese dolor tienden a veces a eludir la realidad que contiene ese dolor. Por tanto, síntomas habituales, ningún síntoma garantiza una estructura, pero la estructura psicótica tiende, en esto de rechazar el dolor, a cambiar a veces la percepción de la realidad para intentar poner fuera ese dolor que el sujeto puede sufrir. Los síntomas habituales de salida o de pérdida de contacto con la realidad son las alucinaciones. Se percibe algo que no está en la realidad. Y las alucinaciones a nivel perceptivo y a nivel mental, psicológico, lo que llamamos los delirios. Se crea una ideación que está fuera de lugar. El delirio más habitual es la paranoia, el delirio paranoico, en el que uno establece una especie de ideación de darle un sentido al mundo que tiene que ver con que él puede ser perseguido para todo tipo de fines particulares, ¿no? Así que delirios, que es el constituir ideas que dan una especie de sentido a la existencia de ese sujeto que estaría fuera de la realidad. El delirio intenta defenderse de ese dolor que es insoportable o no manejable para este sujeto, para estos sujetos, y las alucinaciones. Insisto en que ni siquiera cuando hay alucinaciones podemos garantizar que haya una estructura psicótica. Podemos hacer la hipótesis de que puede haberla, pero no tenemos la garantía de que la haya. Hay casos en los que también en las estructuras neuróticas puede aparecer una alucinación o un delirio, y también en las estructuras perversas. Hago alusión a tres tipos generales que suele considerarse en la estructura psicótica o estructura de rechazo, que serían la paranoia, la melancolía y la esquizofrenia. La paranoia es cuando prima está el delirio paranoico, el delirio de persecución en general, prima ese tipo de
organización y de relación con el mundo, donde enseguida aparece la paranoia para dar sentido a la existencia del sujeto. La melancolía, que se manifestaría más como una especie de duelo que no se acaba nunca de realizar, ¿no? El duelo no realizado, hay un duelo que siempre hay que hacer cuando hay una pérdida importante, pero la melancolía correspondería a una especie de duelo que nunca se acaba de hacer, ¿no? Una especie de posición de duelo permanente, de un duelo sin fin. Se puede decir que lo que se ha perdido no acaba de elaborarse, no acaba de poder llevarse a otro terreno o de sustituirse. En la melancolía, en algunos sujetos, hay fases lo que llamamos maníacas, ¿no? Donde se pasa al extremo opuesto, ¿no? Se pasa de un estado de ánimo muy bajo, depresivo, donde no aparece prácticamente el deseo, donde aparece desmotivación, desgana, etcétera, a un estado como de sentimiento de omnipotencia, a eso se llama manía, y donde el sujeto se cree capaz de cualquier cosa. El tipo esquizofrénico, la esquizofrenia, algunos lo consideran directamente una enfermedad, incluso aparte de la psicosis, y es cuando la sintomatología alucinatoria se manifiesta más, con su componente también delirante que entra en juego, y entonces digamos que se manifiesta más frecuentemente, es más espectacular en ese sentido por la frecuencia de alucinaciones y de delirios que presentan los sujetos. Bueno, hago barrido rápido de los tres tipos. Lo que creo que nos interesa un poquito más cuando hacemos entrevistas, ¿no? ¿Qué indicadores podemos encontrar que apunten a la hipótesis de estructura psicótica? Pues lo primero, podríamos decir que en la psicosis se tienden a establecer certezas en la manera de pensar y en la manera de relacionarse con la realidad del sujeto, de relacionarse con el mundo. Aparecen certezas con menos posibilidad de cuestionarlas que en otras estructuras y aparece una rigidez en el pensamiento que puede llevar a ideas que se establecen de manera muy congelada, muy fijada al discurso, o lo contrario, ideas que se pasan de unas a otras muy rápidamente, ¿no? Una especie de deriva permanente en el discurso de estos sujetos. Así que los dos extremos, ¿no? El extremo de la rigidez del discurso, de las ideas, de las palabras que se repiten y de alguna forma se presentan como invasoras en muchos momentos, y la idea de una deriva donde es difícil que el sujeto se detenga en algo, ¿no? Se pasa de una idea a otra, de una palabra a otra, muy rápidamente. Respecto a los vínculos, que es otra de las categorías importantes a la hora de considerar la hipótesis estructural, suelen ser también extremos. Pueden ser vínculos excesivos, la forma de vincularse, de establecer relaciones con los otros, excesivas, invasivas en algunos momentos, o lo contrario, ausentes. En la estructura psicótica tiende a no haber término medio, ¿no? Ya lo estamos viendo. A veces con cambios bruscos, sentimientos masivos, dependencias extremas de los otros, ¿vale? A veces son sujetos que son modelos de obediencia, parece que se portan muy bien, que son muy obedientes, a veces muy seguros por esta rigidez de las ideas. Bueno, pues seguridades excesivas, certezas excesivas, muy bien pueden ser un indicador posible, siempre de manera muy prudente, de estructuras psicóticas. Esa seguridad, esas certezas con las que se manejan a veces son arrastran mucho a los demás, ¿vale? Porque a veces en las estructuras neuróticas, que sobre todo lo que se plantea son las dudas, pues el neurótico duda y entonces sigue a psicóticos que no tienen dudas, que tienen certezas, ¿no? Seguramente
grandes líderes en la humanidad, y líderes a veces para lo malo, se nombra a Hitler y a Stalin, por ejemplo, probablemente podían responder a este tipo de estructuras psicóticas, ¿no? Su certeza, su seguridad, su no dudar en los actos terribles, ¿no?, que podían hacer, eran fáciles de seguir, arrastraban con cierta facilidad a otros sujetos de otras estructuras. Buscan a veces en los otros, sigo con los indicadores, notarios de su propia realidad, como que el otro tuviera que asegurar o reafirmar su propia existencia. Y también a la hora de aprender aparece estos extremos. Aprenden todo sobre algo o no aprenden nada, ¿no? Por eso también a veces grandes genios pueden, o grandes artistas, pueden considerarse quizá que pertenecen a esta estructura. Hay una característica general y es algo que podemos llamar mimetismo, o algunos psicólogos, psicoanalistas dicen como si. Se mimetizan, actúan como si pertenecieran a otra estructura, como si hubiera vínculos de verdad profundos, y se queda en el como si. Es decir, aprenden a copiar, a mimetizarse sin que haya en el fondo una estructura suficientemente organizada debajo de esa apariencia. Su angustia, al contrario que en otras estructuras, la calificamos de desestructurante. ¿Qué quiere decir desestructurante? Que es una angustia que no queda limitada, por un tiempo determinado, ¿no? Si uno se ahoga, echa lo que le está ahogando, el objeto atravesado, por ejemplo, un hueso que se nos queda en la garganta, lo echa, o si no lo echa tiene problemas, y es como si estos sujetos no consiguieran echar el hueso que tienen alojado en la garganta. La angustia se mantiene y por tanto adquiere una dimensión muy diferente a otras estructuras, una dimensión desestructurante del propio sujeto. Y un último indicador es que, bueno, a veces en el lenguaje hay algunos elementos que hacen sospechar de una estructura psicótica. Utilizan lo que llamamos neologismos a veces, ¿no? Palabras forzadas o al menos inventadas con un sentido propio o particular para ellos, ¿no? Con un sentido que no se comparte, ¿no? Significados que no se comparten con otros. O directamente inventan palabras, ¿no? Usan palabras inventadas. A veces repeticiones, ¿no? Hay una figura retórica que se llama ritornello, que son frases, fórmulas del discurso que tienden a repetirse, pero con mucha frecuencia. Recuerdo un paciente que tenía una fórmula al hablar que era ¿me entiendes o no? Y a cada frase pronunciaba ¿me entiendes o no? Pero sin haber acabado la frase, ¿no? Ya con la primera o la segunda palabra ya estaba con el ¿me entiendes o no? En medio de su discurso y tomando ese lugar de retornar permanentemente, de repetirse permanentemente. Y luego, a veces, en esa concreción o rigidez excesiva, en una idea o en una palabra, lo que llamamos holofrases, es decir, frases que condensan o concentran de forma tan inmensa el sentido que este no es explicado, ¿no? Para ellos, holofrases, frases cortas, mínimas, a veces de una sola palabra, que para ellos concentran todo un sentido que no desarrollan y que querrían expresar. Bueno, cuando se manifiesta como agresión, la psicosis, como conductas transgresoras y agresivas, que es algo que en particular nos interesa, suele ser por falta de desarrollo de los recursos simbólicos, ¿no? A veces ante algo no hay posibilidad de responder simbólicamente, no hay posibilidad de poner palabras o poner negociación, ¿no? Cuando se supera esa posibilidad, esa dificultad con los recursos simbólicos y con la palabra, puede producirse la agresión. Y también en el caso de que
estos sujetos manifiesten adicciones, pues en los momentos más del mono, digamos, ¿no? En la adicción. Digamos que no es una estructura especialmente agresiva, ¿no? Que establezca fácilmente conductas agresivas, pero en ciertos momentos puntuales donde faltan los recursos o momentos de que se manifiesta este mono, ¿no? En las adicciones, pueden manifestarse. Y, por supuesto, pueden manifestarse en los momentos que llamamos de desencadenamientos psicóticos o brotes. ¿Qué pasa con el desencadenamiento o el brote psicótico? Pues que la angustia de la que hemos hablado, la angustia de desintegración, es máxima y que dentro de la posible alucinación o delirio uno puede tener la certeza de que lo quieren matar, que lo están persiguiendo para secuestrarlo, etcétera, ¿no? Como reacción ante esa problemática puede manifestarse una conducta agresiva o violenta. No suele ser así en el caso particular de las melancolías, pero sí es verdad que en la fase maníaca, en la fase de omnipotencia de las melancolías, algunos sujetos la tienen y otros no, algunos melancólicos la tienen y otros no, también puede manifestarse ahí un punto de agresivo o violento, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los indicadores que pueden... no voy a hablar demasiado de las causas, si nos da tiempo a lo mejor luego podemos hacerlo, pero para hacer también un barrido un poquito general de cómo podemos, qué indicios, qué indicadores, qué atisbos puede haber que nos lleven a pensar que puede haber una estructura psicótica en ese sujeto, pues es un poco lo que me parece más sobresaliente. En la estructura perversa, voy a hacer también un barrido general. Decíamos, el mecanismo es de desmentida o renegación. Se desmiente el dolor, se desmiente el límite, se desmiente la frustración. Es como que eso les afecta a otros, a él no. Y como esa desmentida, a veces la realidad no nos... le resulta difícil mantenerla, ¿no? Porque el dolor está ahí, por mucho que uno quiere desmentirlo o quiere hacer como que no está, el dolor sigue estando. Uno de los recursos de estos sujetos es volcar esa angustia en los otros. Volcar esa angustia en los otros hace que la relación con los otros sea una relación a veces muy, vamos a decir, arriesgada, sobre todo para los otros, ¿no? Para los que son tomados como objeto de esa angustia. En este caso, el acto transgresor o incluso el acto agresor o violento está directamente relacionado con sostener esa desmentida, ¿no? Si uno vuelca el dolor en el otro, si vuelca la angustia en el otro, tendrá que estar siempre haciendo que el otro se angustie, vamos a decir así, para mantenerse el sujeto de estructura perversa desmintiendo, renegando de que la angustia le afecte a él mismo. Es cierto que si se tiende a tomar al otro como objeto, ¿vale? Para volcar la angustia en él, no tanto como sujeto, sino como objeto, para esta función, son estructuras que tienen cierta tendencia a las adicciones, ¿no? La adicción en el fondo es que el otro es tomado como objeto, la relación se acaba objetalizando, ¿no? Cualquier objeto de adicción se convierte justamente eso, ¿no? En algo que no funciona como sujeto y que la relación cambia y se establece como una relación de objeto. Por tanto, el acto transgresor al que se ven abocados estos sujetos no es exactamente por maldad, aunque pueda tener consecuencias malvadas para el otro, por supuesto, y haya que protegerse de esto, sino para sostener su propia organización, ¿no? Su propia defensa a través de la desmentida. ¿Qué quiere decir eso? Que se repite, el acto transgresor o la agresión tienden a repetirse.
es como si, no es que no sientan culpa una vez que ven los efectos, las consecuencias de esos actos transgresores, sin embargo esa culpa parece no marcarles. Como tiene que volver a manifestarse la desmentida en la estructura, bueno, pues repiten el acto transgresor o el acto malvado sin poder frenarlo a través del sentimiento de culpa que pueda aparecer en otras estructuras. Otro indicador, el acto transgresor es el primer indicador, por tanto, muchas veces ustedes van a tener delante probablemente a sujetos de esta estructura, y otro indicador es una sexualidad que podríamos llamar más compulsiva y directa. Si en general son sujetos que tienen dificultad para tomar al otro como sujeto y más facilidad para tomarlo como objeto, la sexualidad es también un poco adictiva, es decir, algo más compulsivo y directo que en otras estructuras. Aquí aparece una expresión que a veces utilizo, que es la ley del deseo, ¿vale? Su deseo es el que hace la ley. No es, al contrario, no es el deseo de la ley, no es que la ley rija al deseo, sino lo opuesto, ¿no? Es el deseo el que hace la ley, el que establece la ley. Lo primero, lo básico, es la satisfacción del deseo. Por tanto, su meta no es tanto llegar al otro, alcanzar al otro, establecer el vínculo, sino que su meta es directamente la satisfacción. ¿Bien? Otros indicadores son sujetos que nos ejercen en general y que saben hacerlo una importante fascinación. ¿Bien? Es importante poner un poco de distancia de muchas veces los actos que cuentan, que relatan, no porque sean inventados, no porque sean mentira, sino porque tienen a veces la función de fascinar o de seducir al entrevistador, al psicólogo, a quien está escuchando. Así que fascinación, seducción, muy habitual, simulación, cálculo. No crean que son sujetos que llenan las cárceles a pesar de la tendencia a la transgresión, ¿no? Las estructuras perversas. Son sujetos que calculan cuándo pueden, las vías de salida, la probabilidad de que sean inculpados. Y luego siempre se sentirán más atraídos, más interesados por saberes que tengan que ver con el ejercicio de ese mecanismo de defensa, ¿no? De ese uso del otro como objeto para poder desmentir su encuentro con el dolor y con la frustración. Así que intereses vinculados a saberes o profesiones desde las que puedan ejercer ese poder con la mayor impunidad posible. Sus síntomas, bueno, hablamos de perversiones sexuales, no voy a hacer una relación de ellas porque creo que son más o menos conocidas por todos. Como he dicho, actos transgresores y también esta tendencia que ya he nombrado a las adicciones. Repito que ningún síntoma garantiza, ni sella, ni cierra una estructura, ¿no? Pero cuando vemos abundancia de actos transgresores, esta repetición, la tendencia a la adicción, a tomar al otro como objeto, bueno, pues tenemos más posibilidades de estar ante las estructuras perversas. Una curiosidad es que las estructuras perversas parecen darse mayoritariamente, aquí hay un debate abierto, en varones y no en mujeres. Bueno, no es momento quizá de debatirlo, no sé si quieren un poco después, pero cuando estamos valorando, haciendo una valoración diagnóstica de una mujer, la probabilidad de pensar, de hacer la hipótesis de una estructura perversa que responda a estos parámetros que he citado rápidamente, bueno, podemos considerar que es menor. Finalmente,
estructura neurótica, la que nos queda, estructura que se basa en el mecanismo de represión, en el mecanismo de tapar, y que, bueno, en general, los tipos que se consideran de estructura neurótica responden a una cierta consideración de los síntomas que pueden producirse. Hablamos de estructura neurótica obsesiva cuando predominan síntomas obsesivos, ¿no? ¿Cómo suelen manifestarse? Tendencia al orden, a la racionalidad, al control emocional. Eso define a una posición obsesiva dentro de la estructura neurótica. Obviamente a veces hay tendencia al orden, a la racionalidad y al control emocional y no estamos en una estructura neurótica. Ya digo que ningún síntoma garantiza una estructura. He hablado de síntomas obsesivos, de una manifestación más obsesiva en la neurosis. También la otra vía es la manifestación histérica. En las histerias, en la manifestación histérica, en las neurosis histéricas, normalmente aparecen síntomas que tienen que ver casi lo contrario que con el control, ¿no? Tienen que ver más con algo que en el cuerpo se manifiesta como síntoma, ¿no? Como síntoma que afecta directamente, que se ve, que se observa, que se aprecia. De hecho, muchas veces se arroja al otro, se muestra al otro, y que tienen que ver con cuestiones del cuerpo, ¿no? Hablamos de síntomas conversivos cuando se afecta a un órgano concreto, a una función concreta, parálisis en las extremidades o cegueras en los casos más graves, ¿no? Más espectaculares. A veces simplemente palpitaciones, mareos, desmayos. Ya digo que no son desmayos en cualquier lado, sino normalmente en lugares donde el entorno fija la atención en estos sujetos. A veces se manifiesta esa angustia a través de crisis, una de las más habituales, crisis que si se conectan o se relacionan con lugares concretos, luego pueden dar lugar a fobias, ¿vale? A miedos, por ejemplo, si se relaciona con viajar en autobús, a justamente miedo después de la crisis a coger un autobús o entrar a un centro comercial, etc. Pero en este barrido rápido, repito, las manifestaciones histéricas tienden a ubicarse en algo que tiene que ver con el cuerpo, una manifestación física y desde luego una manifestación muy detectable, observable por el entorno que el sujeto tiene en ese momento. En la estructura neurótica, el dolor, la angustia, la frustración, tiende a canalizarse a veces por eso que Freud llamó formaciones del inconsciente. Es más fácil que se manifieste a través de los sueños, a través de las fantasías, incluso a través de los vínculos, del el ideal de esperar en el otro una especie de relación mágica o maravillosa que nos dé la felicidad, la pareja perfecta, el príncipe azul, este tipo de cosas. De manera que, bueno, lo que en la realidad no se puede del todo tapar, tenemos ahí la salida a través de la fantasía, de una especie de ficción. El neurótico no se acaba de creer que eso es de verdad la realidad, pero se contenta o se calma a veces con ese tipo de formaciones o de manifestaciones, ¿no? La fantasía es una ficción que el neurótico hace y que está a su disposición muchas veces para, bueno, sustituir lo que la represión del deseo no le deja satisfacer. Por ejemplo, en la estructura perversa, como no hay represión, el acto es muy facilitador. En la estructura neurótica, las fantasías frenan, limitan esos actos y entonces ya no tienen necesidad de realizarlos. Es como si la fantasía sustituyese de alguna forma a la realidad. Pero también eso hace que la duda
el conflicto, la culpa, puedan regir y puedan estar mucho más presentes en estas estructuras. Lo hago, no lo hago, espero, pospongo, eludo o evito hacerlo. Bueno, son cuestiones más propias de las estructuras neuróticas. Los conflictos personales, ¿no? A veces se recurre a expertos, ya digo, que se coloquen de otra manera ante el saber, se coloquen desde la certeza. Hay que desconfiar siempre de los expertos y de los que se atribuyen el saber como verdad o como certeza. El lenguaje en las estructuras neuróticas es particular en cuanto a que también a través del lenguaje se puede canalizar ese dolor o esa frustración, a través de un lenguaje que tiene la capacidad de metaforizar, de hacer metáforas, de utilizar lo simbólico, de utilizar más el lenguaje figurativo, ¿no? De alcanzar al otro a través de vínculos que tienen que ver también con el lenguaje, con las palabras, con la expresión de las emociones, ¿no? Y eso permite ordenar los vínculos y las relaciones. Sujetos en los que el deseo aparece más localizado, más direccionado, más limitado, ¿bien? Apuntando a un objeto que, aunque el objeto sea un poco a veces equívoco o un poco ilusorio, pero se mantiene, ¿no?, como una finalidad en el deseo, hay algo de engañoso, ¿no?, ahí, ¿no? Es un deseo que ya está determinado o mediado por la ley, o sea que no es la ley del deseo, sino el deseo de la ley, ¿no? El deseo de que la ley aparezca para limitar y para ordenar su propio deseo, y es un deseo que permite hacer duelo, sustituir un objeto perdido por otro, bueno, lo cual da un poquito más de flexibilidad en los vínculos a estos sujetos, ¿no? Al sujeto neurótico. Y la angustia también está presente, siempre hay angustia, pero es una angustia que establece un límite temporal, un fin, y que a veces eso facilita una salida, ¿no? La salida a través del síntoma o a través de un acto determinado que responde o que conecta con un ideal, como salida a la angustia, ¿no? Cosa que, como les decía, no pasaba tanto en la estructura psicótica. Bueno, voy a hacer dos menciones más a dos aspectos y luego comentamos tanto respecto a este sujeto que nos puede servir de ejemplo para pensar la hipótesis diagnóstica, como, bueno, pues preguntas o intervenciones que quieran hacer. Al pensar cuál es la causa de que un sujeto se establezca o se organice como neurótico, psicótico o perverso, ¿no?, perteneciente a una de las tres estructuras, no sé si hace falta que diga que desde esta perspectiva no hay normalidad, no hay estructura, no hay estas tres y la estructura normal, no hay normalidad. O estamos en una, o en la otra, o en la tercera. Pero pensando en qué causa o qué puede provocar esa diferenciación, nos encontramos con que no hay una causa que pueda justificar, que podamos aislar como tal para decir, este sujeto por esta causa se va a estructurar como neurótico, o por esta otra como psicótico, y por esta otra como perverso. Y ante ese límite a nuestro saber, ante esa ignorancia, bueno, pues aquí los expertos aluden a muchas cuestiones, a veces a lo biológico, a veces a una educación determinada. La mamá no nos ha querido, el papá no ha estado presente, o ha sido un papá que nos ha maltratado. Bueno, mi experiencia es que aunque a veces se ven ciertos déficits, digamos, educativos, ¿no? No es suficiente como para garantizar que ciertos déficits en la educación, en cómo hemos sido queridos, en cómo hemos sido recibidos, no es suficiente para garantizar que a partir de ahí, ni a partir de lo biológico, ni a partir de lo educativo, se puede garantizar que se establece una estructura o la otra.
Bueno, de hecho, si ni siquiera podemos saber seguro a qué estructura pertenecemos, pues menos aislar o garantizar sus causas. No obstante, si a posteriori podemos tener un indicio de cómo podemos relacionar a través de la educación y del trato familiar, de cómo hemos sido recibidos en el mundo, cómo podemos relacionar algo de las estructuras, lo que podemos pensar es que, aun sin saber del todo por qué, hay ciertas funciones que en las estructuras psicóticas no se han cumplido, ciertas funciones que en las estructuras perversas no se han cumplido, en la estructura perversa, y ciertas funciones que sí parecen haberse cumplido en la estructura neurótica. A esas funciones tradicionalmente se las ha llamado función materna y función paterna. Yo creo que para evitar el lenguaje sexista, que no hay necesidad de nombrarlas así, las podemos llamar funciones proveedoras y funciones legisladoras. Es decir, algo que alude a cómo se proveen las necesidades, cómo se satisface desde lo más básico, ¿no?, a un sujeto, desde sus primeras necesidades, y en otro registro cómo se introduce al sujeto en lo social a través de ciertas prohibiciones, a través de la identificación con ciertas leyes que, bueno, organizan nuestra convivencia, ¿no?, de una manera más o menos adecuada. En este reparto también tan básico, podríamos decir que en el caso de la estructura psicótica, de la primera que he hablado, pareciera que la función de proveer, la función proveedora, no se ha establecido adecuadamente. Ya digo que no tiene por qué ser porque ese sujeto ha sido maltratado de pequeño, no se ha satisfecho adecuadamente sus primeras satisfacciones, ¿no?, o menos que no se le ha querido. No estoy diciendo eso, pero sí que por algo que no sabemos, el resultado ha sido que esa función proveedora de proveer de amor, ¿no?, y a través del amor de los primeros objetos importantes, parece que no ha podido darse o podido establecerse de manera adecuada. Y por tanto, si la función proveedora no se ha establecido de esa manera, no hay una consistencia suficiente en la estructura del sujeto. Son estructuras que tienden a la no consistencia, ¿no? En el caso de la estructura perversa, lo que parece no haberse establecido es la función legisladora, ¿no?, esa ley que viene a través de la identificación con una prohibición. Cuando al sujeto le prohíben algo, le dicen eso no, eso está mal o eso no debes hacerlo. La identificación con esa prohibición es lo que permite incluirnos en una ley, ¿no?, en una ley compartida. Bueno, pues pareciera que en las estructuras perversas esa ley, esa función legisladora no hubiera quedado suficientemente establecida. Y sí pareciera que ambas funciones han quedado mínimamente o suficientemente establecidas en la estructura neurótica. Hay algo que da cierta consistencia suficiente en la función proveedora y también algo que da cierta consistencia o estabilidad, vamos a decir así, del sujeto en cuanto a la identificación con leyes que le permiten unos vínculos sociales, bueno, pues suficientes, ¿no?, a la hora de relacionarse. Bueno, último aspecto, que y un poco como conclusión a todo ello. Cuando estamos escuchando a los sujetos, estamos entrevistándolos, queremos hacer una valoración siempre hipotética de la estructura, ¿en qué aspectos nos podemos fijar un poquito más, ¿no?, para valorar, ya digo, ya no solamente la estructura, sino la posible sintomatización, desestabilización del sujeto en una estructura o en otra? Lo primero, ¿qué vías de descarga tiene disponibles en su vida? Vías de descarga porque ante el dolor,
ante la angustia, que es como una acumulación, como un atravesamiento de algo, ¿no? ¿Qué descargas posibles están abiertas, ¿no? ¿Qué actividad tiene ese sujeto? ¿Qué vías de actividad para poder hacer esa descarga? Por ejemplo, el deporte, ¿no? Se hace deporte, por ejemplo, el trabajo, que mejor o peor puede constituir una vía de descarga. Por ejemplo, el juego, ¿no? El juego obviamente puede ser también una adicción, pero cuando el juego no es adictivo y cuando el juego es compartido, puede ser un indicador que permita valorar esas vías de descarga disponibles para el sujeto. Todas las vías que tienen que ver con la creación, ¿no? O con el arte, o con el baile, o con la pintura, o con la literatura, ¿no? El encuentro con estas cuestiones y obviamente la sexualidad, ¿no? Si la sexualidad permite una descarga y sobre todo una descarga que conecta con lo afectivo o no, ¿no? O es una descarga más inmediata y directa, como hemos dicho, que pasa más en el caso de las estructuras perversas. Así que, primer campo que se puede valorar, vías de descarga abiertas, disponibles para ese sujeto. Segundo campo de las áreas a valorar, los vínculos más o menos profundos que tenga ese sujeto. Cuantos más vínculos, no tanto por cantidad, sino por calidad en los vínculos, más podemos pensar que hay una posibilidad de estructura neurótica. Nada la garantiza diagnosticar esa estructura, pero bueno, los vínculos pueden ser un indicador que podamos tener en cuenta. En oposición a las adicciones, ¿no? Ya he dicho que la relación con el objeto adictivo deja de lado el vínculo con otro sujeto y establece vínculos con objetos que tienen esta característica directa o compulsiva. Tercer aspecto, después de los vínculos, el apego o la relación que se tenga con los ideales de vida. No, ideales hay en todas las estructuras. Otra cosa es cómo sean esos ideales. Podemos valorar si esos ideales son más rígidos o más flexibles, ¿vale? Cuanto más rígidos, más pueden apuntar a una estructura psicótica y cuanto más flexibles, un poco más a una estructura neurótica. ¿Esos ideales son consistentes o frágiles? Cuando el ideal es muy consistente, cuidado porque si es muy rígido y no cambia, también el ideal puede apuntar más a una estructura psicótica. Pero igualmente si es muy frágil, si es demasiado frágil el ideal, pues también puede apuntar a una estructura perversa o a una estructura psicótica. En el perverso los ideales se pueden definir como, escuché en una película de los hermanos Marx que decía Groucho Marx, tengo estos principios y si no le valen, tengo otros, ¿vale? O sea, estos son mis principios y cuando parece que va a decir de aquí no me muevo y si no le valen mis principios, tengo otros, ¿no? Esa, bueno, es un poco la extrema flexibilidad, ¿vale? En el ideal de las estructuras perversas. Y por supuesto, si esos ideales aíslan al individuo, ¿no? Se convierten en individuales, en no divididos, o dividen en el sentido de compartir con otros, ¿no? Claro, cuando el ideal se comparte, el ideal tiende a cuestionarse y a fallar, pero bueno, es un indicador también de estructura neurótica cuando tienden a ponerse en juego y a dividirse y a compartirse en la relación con otros sujetos. Cuarto aspecto a valorar, digo dos más y termino, el aspecto del deseo, ¿vale? ¿Cómo son los deseos de ese sujeto? Los deseos son el motor de los actos, ¿no? En general. Pero esos deseos que nos llevan a los actos, o que a veces quedan simplemente frenados o fijados en las fantasías, son deseos que llevan a actos con un límite, con una ética, incluyen también al otro en el acto de deseo, o no lo incluyen, lo rechazan, lo dejan fuera, ¿no? Al vínculo con el otro, es decir, cómo son los deseos como motor de los actos que en la vida ese sujeto lleva a cabo.
Bueno, el último, si quieren, es tener una mínima indicación de cómo en ese sujeto se ha realizado la función proveedora y la función legisladora que les he relatado. Se ha realizado, ha tenido un lugar donde se le ha dado un hogar, un cobijo, se han satisfecho esas funciones, se han satisfecho con amor, se le han puesto límites, ha tenido figuras de identificación que representen esos límites, que representen la ley. Bueno, se puede valorar también eso para tener un indicador siempre hipotético, como digo, de las estructuras. En fin, creo que como exposición así global de algo tan complejo, queda abrir debate, plantear hipótesis de qué estructura puede tener Patrick Bateman, que es el protagonista de American Psycho, que les había sugerido verla. En fin, me callo y dejo paso a lo que quieran comentar. Bueno, Jorge, gracias, ¿no? Quizá, nada, para quienes más o menos estamos más o menos entendiendo desde hace un tiempo lo que voy a acabar de resumir en una hora, es muy difícil valorar la capacidad de síntesis y de claridad que acaba de tener para un tema tan complejo como es el de las estructuras, y sobre todo hacerlo comprensible. Yo te quisiera hacer, hasta que se animen a preguntar mis compañeros, dos preguntas con respecto a lo que has dicho, a ver si es posible que también las resumas, digamos, pero ya que ha sido tan claro con respecto a, por ejemplo, cómo se podría expresar una psicosis, ¿no? Por ejemplo, a través de la certeza, a través de un delirio, o cómo se podría expresar una perversión a través de una seducción, a través de una fascinación, de una manipulación. ¿Cómo responder a eso? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo, en un diálogo banal, ¿se entiende? O sea, voy a algo fácil. Aparece algo que parecería ser de un delirio, uno que escucha ese delirio, ¿qué conviene hacer para evitar un brote, una crisis, digamos, frente a eso? Y con respecto a una perversión también, cuando aparece un sujeto en posición de fascinarte, de seducirte, de desplegar todo su escenario, ¿qué conviene de este lado hacer? Si prenderse a eso, si no, si limitarlo, si no, si hacerle teatro, si no. Bueno, esa es una pregunta que te hago. La otra es, que casi que la has dicho, pero sería muy bueno que la amplíe un poco, porque si hay una frase que nosotros usamos en los informes, cuenta con recursos simbólicos, pero muchas veces no sabemos decir bien qué son los recursos simbólicos. Y por ahí sería muy bueno, como charlamos con jueces, etcétera, poder tener un vocabulario mucho más fácil de lo que es un recurso simbólico. Claro, y por otro lado, una mínima reflexión, ¿no?, que has hecho, que me parece que es fantástica, que a nosotros nos permite sobre todo pensar la interdisciplina, y es poder diferenciar cuando no hay recurso de cuando en realidad lo que hay es ausencia de potenciar ese recurso. Porque no, es decir, es una frase, digamos, bastante banal. Acá solemos decir, a este chango le faltan un par de jugadores, o sea, por ahí, haciendo alusión a lo que sería un equipo de fútbol, ¿no? Y por ahí solemos confundir no verle recursos potenciados con pensarle la ausencia de recursos, y ahí aparece, por ejemplo, un trabajador social y toda esta cuestión de poder, o aparece también situar lo concreto de la existencia de un sujeto, dónde se crió, con quién, con qué herramientas cuenta. Bueno, sí. eso me parecía fantástico, esa distinción que por ahí se nos escapa. Pero las dos preguntas que te hago son esas, por ahora. Sí. Hernán, perdón, Jorge. Yo agregaría a eso, digamos, qué forma toma un recurso simbólico en cada estructura, porque no es lo mismo un perverso lleno de recursos que un psicótico, que un neurótico. Sí, claro, son cuestiones que no tienen una respuesta y permanentemente nos estamos preguntando sobre ellas. Bueno, para empezar por esta, los recursos, lo simbólico tiene que ver sobre todo con la posibilidad de que el lenguaje canalice el goce, perdón, ya he utilizado un término técnico que no quería, canalice el dolor, el exceso, ¿vale? ¿Qué recursos, qué posibilidades tiene el lenguaje
de canalizar ese dolor, ese exceso, eso que hay que sacar, porque si lo dejamos dentro nos obtura, nos atraviesa, nos ahoga y nos asfixia. Tiene la posibilidad de hacer metáforas. Uno puede hablar muy bien o muy mal, hacer frases cortas o largas, pero la capacidad de transmitir a través del lenguaje las emociones, la capacidad de utilizar el lenguaje de una manera suficientemente flexible para dar diferentes figuraciones a una determinada emoción, a eso es a lo que yo llamaría sobre todo recursos simbólicos. El campo de lo simbólico es el campo de las diferencias, donde se pueden poner en juego las diferencias sin tener que matarnos, es decir, sin tener que entrar en rivalidad, en envidia y en competición. Y eso se puede hacer porque se relativizan las ideas. Si yo no estoy muy seguro y puedo sustituir y desplazar unas creencias por otras, entonces puedo encontrarme mejor en la relación con el otro. Entonces, la capacidad metafórica, que sería muy difícil de definir, pero que ¿a qué atañe? A entender un chiste, a hacer una figuración sorpresiva de una idea o de una emoción que me ha venido, conectar con el otro desde algo que va más allá de la explicación racional y categórica de algo. Eso sería lo que yo entendería por recursos simbólicos. En los recursos, en el discurso, el sujeto, dice Lacan, un sujeto es lo que es representado por un significante, ¿no? Por una palabra, pero es representado para otra palabra. Es decir, que en los recursos simbólicos el sujeto puede circular a través del discurso porque puede estar representado por una sucesión de significantes, de un significante para otro, de este otro para otro y de este otro para otro. Hay una flexibilidad. En las estructuras perversa y en la psicótica, esa flexibilidad queda cuestionada. Es como que no pudiera circular, no pudiera representarse el sujeto en un significante para otro significante, ¿no? A través de uno y a través de otro, e ir circulando por la cadena simbólica. Bueno, eso es lo que se me ocurre. Desde luego, en el caso de American Psycho, ¿no? De Patrick Bateman, tenemos un buen ejemplo de la ausencia de recursos simbólicos. La película es muy interesante porque el sujeto en cuestión no es solo el protagonista, Patrick Bateman, sino es la sociedad entera. Es decir, lo que ilustra magistralmente la película es una sociedad, ¿qué pasa con una sociedad que carece de recursos simbólicos para que los sujetos se representen en ella? Cuando el nombre no representa, cuando nadie conoce a nadie, cuando en el fondo los nombres no nombran a los sujetos, no los representan para otros sujetos, ¿no? Ese sería el ejemplo de carencia de recursos simbólicos más absoluta, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme para dejaros paso. Respecto a la posición ante las seducciones de los perversos, de las estructuras perversas, o ante los brotes o la angustia desestructurante de los sujetos psicóticos. Creo que cualquier clínico ha tenido ya su experiencia en ambos aspectos. Hay una cosa que dice Lacan que me encanta, y es que el analista, en este caso el psicoanalista, debe ser él mismo, dice en su seminario 10, debe ser paciente, hacerse paciente él del objeto de la angustia. Él lo llama el objeto A. Hacernos nosotros pacientes, es decir, hacer recaer sobre nosotros, cargar sobre nosotros la angustia con la que no pueden cargar, que necesitan depositar sobre nosotros
estos sujetos. Digamos que es una labor bastante difícil, es un peso grande, ¿no?, con el que el entrevistador tendría que cargar. Pero es importante porque, bueno, es de alguna forma nuestra profesión, para eso nos pagan, ¿no? Si cargamos sobre nosotros la angustia que se manifiesta en el delirio o en la alucinación queda como un poquito más despejada. Pero también la angustia que se manifiesta en la seducción, cuando ya estamos un poquito entrenados para captar, cuando intentan seducirnos de esta manera manipuladora, también. Así que, diríamos, nos lo comemos, no se la devolvemos, no decimos, venga, no pasa nada, venga, tranquilo, piensa en otra cosa, estas cosas, ¿no?, que dicen muchos psicólogos. Stop, detén el pensamiento, piensa en otra cosa, ¿no? Ya ves, como si eso viniese a solucionar algo, ¿no? No, cargar, sostener sobre nosotros la angustia. Obviamente, si esa descarga sobre nosotros de la angustia llega, como puede ser, alguna vez he estado al límite de pasarme, llega a la agresión, llega a lo que llamamos un pasaje al acto, obviamente ahí hay que parar, ¿no?, y hay que poner el límite. Pero hacernos nosotros pacientes, sostener el síntoma del sujeto que tenemos delante, esa sería un poco la respuesta. Y luego la otra era la de claro, cómo distinguir un problema de falta de desarrollo de los recursos, o sea, el déficit, de la discapacidad. Bueno, ahí hay diferentes tipos de pruebas, de test de capacidades, los diferentes registros, tanto de lo intelectual como de lo motor, ¿no? Podemos recurrir al auxilio de ciertas pruebas que no tanto no pueden determinar la estructura, por supuesto, pero sí pueden darnos alguna idea de qué potencial no desarrollado podría haber en ese sujeto. Si no confiamos mucho en los test, como es mi caso en general, pues hay algo ahí que no se puede saber y hay muchos casos, pero bueno, por eso Hernán incluía la tercera dimensión, que es la del síntoma. A veces esa falta de capacidad esa falta de desarrollo en la capacidad tiene que ver con que hay un síntoma. Leía el otro día en clase a los alumnos un caso de una niña que con 8 años no sabía contar y no sabía reconocer las letras, ¿vale? En este caso era una niña adoptada. Lo que pasa es que esa adopción había estado silenciada para ella, nadie le había dicho nunca que era adoptada porque esa adopción tenía un peso demasiado terrible para los padres, por circunstancias particulares que no voy a relatar ahora. Eran incapaces de decirle a su hija que era una niña adoptada. La psicóloga que exponía el caso conectaba ese síntoma, esa prohibición de saber sobre sus orígenes, y lo extendía a la totalidad. Había una prohibición de saber que había pasado de su propio origen a cualquier aprendizaje de índole intelectual, ¿no? Los padres decían que era muy espabilada para otras cosas, pero en eso en particular, en lo intelectual, no podía aprender nada, ¿no? Los propios padres eran maestros, además, ¿no? Evidentemente ahí, cuando algo del síntoma puede destaparse, de la prohibición de saber como síntoma, se puede recuperar el desarrollo de la capacidad de una manera muy rápida, ¿no? Pero ahí habría que ver cada caso, Hernán. ¿Qué diagnóstico hipotético estructural haríais a Patrick Bateman, al protagonista de American Psycho? Jorge, Adelante. perdón, te hago otra pregunta. Perfecto. A ver, pensando en un ejemplo práctico nuestro, a ver, mi pregunta sería un poco, ¿cómo orientarías vos una entrevista con un chico que tiene varios ingresos acá, que para mí podría pensarse desde las 3 estructuras? Claro. Es un chico que se presenta
desde un lugar de que él quiere ser un gran ladrón, que a él no le importa a nadie, ni su madre, ni su novia, ni sus víctimas. Muy orgulloso de eso, su objetivo es estar preso. Juega con esto de contar la cara de las víctimas cuando él se los encuentra estando dentro de las casas. Sí. Pero por otro lado aparece una cuestión muy desde la certeza, donde no hay registro del riesgo, donde aparentemente no hay planificación, ¿no? Es interesante porque si bien él se presenta como el que la tiene re clara y que es el que decide, por otros chicos nos enteramos que a él lo mandan en realidad, como que a él son otros los que le arman el escenario y lo hacen hacer cosas. Sí. Y por último, así en rasgos muy generales, aparece un vínculo muy complejo con su madre, un padre ausente desde el inicio, un padre, digamos, que tambalea, una madre que se presenta como una madre excesivamente presente, y que está, y que lo sigue, lo lleva a tratamiento, y qué sé yo, pero a la que él le reclama una ausencia de toda la vida porque ella siempre trabajó, entonces no estuvo con él. Y a mí me parece como interesante que todas las veces que a él lo atrapan, que no son todas las que roba, tiene que ver con que hubo algún movimiento de, por ejemplo, le cambiaron la psicóloga y él sale enojado, va y roba. Le cambiaron el psiquiatra y va y hace algo de esto. Y siempre es la madre que trabaja todo el día la que tiene que dejar de hacer para ir a rescatar. Así, pantallazo general. Claro. ¿Qué tipo de preguntas harías vos para pensar un poco por dónde? Claro, pero fíjate que has dicho características que pueden pertenecer a cualquiera de las tres. Por eso. Que son, por una parte, los casos más interesantes, por la duda que nos ofrecen, pero claro, a veces uno tiene que tener la flexibilidad suficiente para poder decantarse y esperar a ver qué pasa con ese caso, sin definirse del todo o sin establecer un pronóstico fijo de lo que pueda pasar ahí. En fin, mira, ¿cómo agrede un neurótico normalmente? Si es que pudiésemos pensar que es una estructura neurótica. A veces por reivindicación, es decir, a veces la reivindicación de una atención o de un lugar, o incluso lo que has nombrado de la obediencia, ¿no? A veces el neurótico necesita creer que hay alguien que de verdad va a tomar ese lugar que a él le cuesta un poquito tomar, ¿no? De organización, de orden en el mundo. Entonces, si es desde la reivindicación, actos desde la reivindicación, eso puede apuntar un poquito más a una estructura neurótica. Lo mismo desde la culpa. Freud habla de criminales que delinquen por sentimiento de culpa, ¿no? Eso es también bastante neurótico. Es como uno se siente tan culpable que necesita buscar el castigo y purgar eso de esa manera, ¿no? Ese sentimiento de culpa. Podría ser un indicador también neurótico. Pero claro, luego hablas de un gran despliegue, casi con un punto seductor, donde aparece el objeto mirada. Hay diferentes objetos que tienen que ver con zonas del cuerpo. El objeto mirada es uno de ellos, ¿no? A veces en la perversión, digamos que la pulsión, el impulso queda fijado a esos objetos, ¿no? Prevalentemente. Y entonces la mirada, por eso hay perversiones que tienen que ver con el exhibicionismo, que ponen en juego ese objeto en particular, ¿no? Hay un punto ahí seductor, exhibicionista, de fijación perversa a ese objeto. Pudiera tenerse en cuenta también esa posibilidad. Y luego, casi a mí, de un poquito que has dicho, la primera hipótesis
muy previa, ¿no? Muy prejuiciosa, digamos, que yo me plantearía, es la estructura psicótica. Con las estructuras psicóticas nos pasa una cosa, y es que cuando lo hacemos un poco más desde una posición, vamos a decir neurótica, dentro de que nunca, ya digo que nunca estamos seguros, tendemos a neurotizar al otro. Es más difícil pensar para una estructura neurótica que el otro es un neurótico que pensar que el otro es un psicótico, ¿no? Y sin embargo, y esto es una impresión muy personal, me da la impresión de que hay mucha más estructura psicótica e incluso estructura perversa de lo que en un principio a uno le gustaría reconocer y le gustaría aceptar. Entonces, también esa extrema obediencia puede tener que ver, lo he dicho antes de pasada también, ¿no? En las estructuras psicóticas puede haber sujetos muy rígidamente obedientes, que no se cuestionen para nada la orden que reciben, ¿no? Que sea una especie de prolongación de brazo ejecutor, digamos, del que manda, ¿no? Podría ser esa certeza de yo soy esto, no, y bueno, podría apuntar un poquito más a una estructura psicótica. No, ya digo que lo importante es que las áreas a valorar, más o menos os he hecho una indicación, pero que tengamos siempre la posibilidad de cambiar, pero tengamos nuestra hipótesis abierta de ante qué sujeto podemos estar. La última parte de lo que has dicho, la reivindicación, la queja, el sujeto neurótico tiende a quejarse más, no sé, a quejarse más a la madre en este caso, ¿no? De que, en fin, hay rasgos de las tres. Está bueno, te preguntaba eso por ahí, porque como nosotros tenemos que hacer una sugerencia, para mí a veces el riesgo es confiar mucho en las buenas intenciones o en la madre, entonces como hacia dónde preguntar Sí, para más o menos orientarnos. Me gustó esto que decías en relación a los vínculos, a los lazos con los otros. sí, es Porque un buen quizás indicador. puede ser un indicador clave Total. para introducir unas entrevistas. Sí, pero fíjate, era de los indicadores que más confiaba. Hacer una valoración de la calidad de los vínculos. Sin embargo, también he ido siendo más prudente y un poquito más escéptico con eso, porque he tenido la impresión de conocer sujetos con bastantes buenos vínculos, que eran queridos, que se manifestaban así, con una buena red social, pero también con calidad y no solo con cantidad. Y luego he tenido la impresión de que podían corresponder a estructuras psicóticas, ¿no? En fin, siempre con esa prudencia, pero sí, se puede considerar que el vínculo es un buen indicador. Algunos psicólogos tienen en cuenta lo que se llama contratransferencia, es decir, las sensaciones, intuiciones y sentimientos que les producen a ellos mismos, afectivamente hablando, vincularmente hablando, esos sujetos. He aprendido, y creo que aquí Lacan también prevé sobre eso, a desconfiar de la contratransferencia, porque la contratransferencia en el fondo es introducir nuestro propio saber, cuando desde la orientación psicoanalítica siempre se plantea que el saber está en el otro, está en el sujeto y no está en nosotros. Cuando creemos guiarnos por nuestra contratransferencia, estamos desplazando el saber a nosotros, ¿no? Al entrevistador. Y eso siempre es peligroso. Bueno, no quisiera pasar de las 3 de aquí en España, de las 3 de las 15 horas, y nos queda por pensar el caso. ¿Qué os parece? ¿Qué rasgos podéis identificar de alguna de las tres estructuras que hagan pensar que puede pertenecer más a una o a otra? Y creo que siempre que se piensa en psicopatía, podemos pensar entre psicosis y perversión. Bien, pero
incluso en psicopatías, podemos hablar, por ejemplo, de delinquir por ideales aparentemente elevados, ¿no? No sé si pensar incluso en actos que tienen un componente ideológico reivindicativo muy grande. Es verdad que en estas psicopatías tan terribles, ¿no? Ya no digamos asesinos en serie como este y demás, sí, tiene muchas más papeletas de estructura psicótica o de estructura perversa que de neurótica. Pero está bien no Por descartar ahí, ninguna. por ahí pensando en estos 3 puntos de certeza, represión y renegación, es como posible pensar en una psicosis, ¿no? Con esta certeza con la que él va transitando todos los síntomas del delirio de asesino que parece tener al final. Sí, sí, sí. Sí, yo me apuntaría más a la hipótesis de en este caso, una estructura psicótica, ¿no? Has hablado de Sí, certezas, ¿vale? ¿Qué más, qué otras características incluso, verías? no, incluso por ahí, quizá influenciado por otra película que es Mente Brillante, pero incluso uno llega a sospechar que algunos personajes existan, digamos, Ya. con los cuales él habla. Asesinos en serie existen, desgraciadamente. No, no, pero digo, digamos, personajes con los que él dialoga en la película, uno puede llegar hasta pensar que muchas veces son delirios en realidad, o sea, son personajes que forman parte de su delirio y no de la realidad material, podríamos Sí, llamar. sí, sí, El sí. inspector, por ejemplo, el investigador. Exacto, exacto. O sí a mí me daba algo, yo quedé como bastante perdido, pero sí me parecía esto de la frustración, por ejemplo, no sé, no conseguir una mesa en tal lugar o que él vea que alguien tenía algo y él no puede soportar no tenerlo. Eso, Jorge, vos lo ubicás más en el lado de la psicosis o de la perversión. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces con el adolescente en la entrevista se plantea, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Tener o quitarle al otro? Que no es lo mismo, digamos, un punto de vista lógico. Sí, No soportar que el otro tenga, entonces yo se lo quito o yo simplemente también lo quiero tener. sí, sí. Es Entonces, una buena pregunta, sí. Una con esto buena de la cuestión. mesa, en la mesa en el restaurante, esto aparece. Eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. La Bueno, reserva, también ¿no? ahí yo cuando Reservar en veíamos el esto dorsia. de que la perversión no podría sostener, no reconoce la frustración, también ahí decía sería un buen diferencial con la psicosis, ¿no? Y la Porque él se planificación. frustra, realmente se frustra. Desde Y luego. después también pensaba, cuando no preguntaba cómo contener, en cómo el delirio, el síntoma, no es contenido, por ejemplo, por el abogado al final, que le dice, no has matado a nadie porque Paul está vivo y lo vi hace 2 semanas. Sí, sí, sí. Tremendo. ¿No? Hernán, yo también te contestaría, el punto de vista de la película, creo, y es lo más duro y descarnado de la película, es que no hay alucinación. Es decir, el que el sujeto psicótico sea toda la sociedad, ¿no? Es mostrado por el hecho de que ni la ley, ni el policía, ni siquiera las personas que van a vender ese piso donde se han encontrado las cabezas cortadas y los restos de los cadáveres, nada de eso es alucinación ni delirio de él. Es así. O sea, esos sujetos, el policía y la de la agencia de los pisos, ¿no? La agencia inmobiliaria, que miran para otro lado, ya sea porque no pueden verlo o ya sea por intereses, en este caso económicos. En el caso de la inmobiliaria es terrible, porque es posible imaginar que una agente inmobiliaria, ese es un piso de lujo, muy caro, puede encubrir lo que hay ahí, ¿no? Esas pruebas de asesinatos para poder vender el piso antes, porque van a ganar un importante porcentaje por la venta del piso. Eso es lo que plantea la película. Ahí
no lo plantea desde el punto de vista alucinatorio. Lo que estás diciendo, obviamente es para otro encuentro, pero es tremendo pensarlo porque te permite instalar la perversión o hasta la psicosis en los propios otros dispositivos con los que uno trabaja, en una fiscalía, en un juzgado, en la policía. Pero, o sea, siempre la pregunta nuestra está, el adolescente que llega, ¿qué estructura no hay tiene? duda de eso. Totalmente, no hay duda de eso. O sea, por eso... Hay intervenciones de las fiscalías que son psicóticas, eso quiero decirte, o hay intervenciones de la policía que son psicóticas, perversas. Totalmente, pero por eso está muy bien tener el conocimiento, creo yo, de las estructuras, porque aparecen en cualquier plano, no solamente en el plano individual, sino también en el plano institucional. Y por eso hay análisis también de instituciones, evidentemente. Pues las instituciones las forman personas, ¿no? También. Bueno, no sé, no te quiero robar más tiempo, no sé si alguien más quiere hablar. Bueno, yo he calculado como queráis. Aquí tenemos tristemente callado a otro cinéfilo que es uno de nuestros abogados. Muy bien. Que quizás podríamos para otro debate instalar la naranja mecánica, que nos hizo ver todo el equipo y nos angustió a todos. pero ¿qué es? Bueno, es inagotable. Yo, para mí, es el mejor director de la historia del cine, así que, por supuesto. Y sí quedaría quizás para otro encuentro, si te interesa, Jorge, no sé, ha sido un placer. Solamente lo planteo como tema y lo tiro para una discusión, pero me quedó picando mucho esto de que las estructuras se arman hasta los 4 o 5 años y en la adolescencia, porque deja la pregunta abierta de si en la adolescencia hay estructuras o estructurandos, porque digamos, porque nos pasó sobre todo en casos de abuso sexual, nosotros trabajamos con acusados, o sea, adolescentes acusados de abuso. Entonces siempre está la pregunta sobre si todavía se puede inscribir o no ahí una legalidad en ese adolescente de 13, 14, 15. Y bueno, una pregunta central, porque tiene que ver con el pronóstico, tiene que ver con la recomendación, como decía recién la Justina. Desde luego, Entonces, ¿qué idea hay de adolescencia en tanto estructura cerrada o estructurándose todavía? Absolutamente. O sea, si es difícil el diagnóstico en adultos, o imposible, vamos a decir, ¿no? El diagnóstico certero, cierto, mucho más en niños y también en adolescentes, porque la estructura se tiene que decantar. La estructura en niños, normalmente, hay por ahí casos flagrantes, hay un vídeo interesante de una niña que se manifiesta lo que etiquetan como esquizofrenia desde los primeros meses, ¿no? Pero lo normal es que la estructura se vaya decantando, y para eso también ahí está el elemento de desarrollo, ¿no? De desarrollo de las capacidades, de los recursos y de la estructura. Y lo que a veces apunta a una dirección, luego cambia y apunta a otra. Así que sí, en esos casos, en casos de adolescentes, está bien lo de estructurandos, porque efectivamente hay elementos que van apuntalando, reafirmando, empujando a la decantación de la estructura hacia un lugar o hacia otro, pero menos certeza todavía, ¿no? en esos casos. Pensaba yo también ahora, pero bueno, no lo logro terminar de armar, en esta cuestión de cómo el personaje de la película tiene como esta necesidad de ser descubierto, ¿no? Está siempre como exponiendo. Sí, tremendo, ese final es tremendo, sí. Claro, en un momento de lucidez, confiesa, para poner fin a eso, porque eso es, volvemos a la angustia desestructurante, ¿no? Él está en esos estados donde pierde totalmente el control, capta de alguna forma que está totalmente desestructurado, angustiado y desestructurado, además del mal que está ejerciendo. Sí, me hacía acordar a mí un poco cuando veíamos el caso de Scheber en el psicoanálisis, el análisis que hace Freud, en esta cuestión de cómo él intenta traer este mundo, esta realidad paralela a la actualidad, al aquí y ahora, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Patrick Bateman, él acaba con una frase terrible: no he aprendido nada, ¿no? Antes había hablado de la máscara, de que debajo de esa máscara de piel que él abrillanta y cuida de las maneras más extremas, ¿no?
dice, debajo no hay nada, ¿no? Lo que yo veo es una máscara de piel, lo que él ve ante el espejo es una simple máscara de piel y debajo no hay nada. Es decir, él es, en momentos de brillantez, de alguna forma consciente de lo que él es, ¿no? Eso pasa en la psicosis, la neurosis se engaña, pero a veces en las estructuras psicóticas no hay engaño. Se ve lo que hay detrás, se ve lo que hay, lo real, lo estrictamente y descarnadamente real que hay debajo, ¿no? Y debajo hay la nada, ¿no? O sea, el sujeto se constituye alrededor de una nada, de un agujero, ¿no? Y eso él lo ve, pero no es capaz de sujetarse, nadie es capaz de sujetarlo. Cuando confiesa, se lo toman a broma, ¿no? El otro, el colega el abogado, se lo toma a broma, como que lo hubiera estado engañando, ¿no? O sea, la sensación de omnipotencia y de falta de límites es absoluta, ¿no? No se puede, nadie le puede contener a este sujeto. Total, sí, sí. Terrible. Bueno, Jorge, ahora sí, te Bien. agradecemos. Neuróticamente vamos a limitar Vamos a la poner jornada. Vamos. al Algo del exceso. límite. No, ya has visto, Hernán, que no quiero utilizar el término goce o gozo para no suscitar equívocos. No, Es pero el de verdad, exceso. Limitemos el exceso. ha sido de la claridad impecable y bueno, habla de tu generosidad. Bueno, En nombre de todo el equipo te agradecemos encantado. muchísimo. Ojalá que se pueda dar otro encuentro en algún momento, ya sea del año, Claro, cuando sí, ¿por fuese qué no? sobre otra cosa. Muy bien. Y bueno, ya vemos cómo nos contactamos con la grabación para los que no han podido estar, pero Sí, de verdad un simplemente placer. te voy a enviar, voy a subirla y te Ujú. envío el link para que Bueno, tengáis todos acceso a ella. Jorge, que ande muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Jorge. Adiós. Gracias.